Sí, hermano, porque he creído en el... No, 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 no. Usted respira por fe porque usted no mira el aire. Por eso respira por fe. Usted no mira el aire, pero ahí está. Lo mire o no lo mire, ahí está. Usted respira por fe. Y sea creyente o no, sea ateo o no, va a tener que respirar por fe. No tiene opción. No hay modo, hermano. No hay modo. La gente puede decir, ay, yo soy ateo, no creo en Dios, pero tiene que tener fe en algo. ¿Por qué tiene que tener fe en algo? Porque respira y no mira el aire. Y confiesa que sí hay aire, pero no lo ve. ¿Cómo? Entonces tiene fe. Aunque sea en el aire, pero tiene fe. O sea que su fe está en el aire. ¿Verdad? Está bien claro, ¿verdad? Ahora sí. Ya leímos Isaías 9:6, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 9:6? Isaías 9:6 dice que veremos a quién. Al príncipe de paz. Sí. Al príncipe de paz veremos, dice Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces veremos al príncipe de paz. A él veremos. ¿A quién más veremos? Éxodo 15:3. Me gustan estas escrituras. ¿Sabe por qué me gustan, hermano? Porque la gente piensa que estoy loco. Sí, porque la gente piensa que voy por otro lado. Porque la gente piensa que estoy torciendo las escrituras. Por eso me gustan. Aleluya. Éxodo 15, versículo 3. ¿A quién veremos? Veremos al príncipe de paz y además. ¿Ya lo tiene el 3? Amén. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿A quién más veremos? Veremos al varón de guerra. Sí, amén. Amén. Veremos al príncipe de paz y veremos al varón de guerra. Entonces, hermanos, veremos dos. Espérese, vaya despacio. De lo que estoy seguro es que veré al príncipe de paz y que voy a ver al varón de guerra. Hermanos, estoy mostrando las escrituras. Así que no me crea a mí, créale a las escrituras. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 1:7. Este es un día de estudio, hermano, así que disculpe si lo canso con muchas escrituras. Pero solo así se le quitan las telarañas a la Biblia. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y además de que todo ojo le verá, también le verán ¿quiénes? Los que le traspasaron. Viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Le decía, ahí está, el príncipe de paz. Veremos al príncipe de paz, pero veremos también al varón de guerra. Vaya a Zacarías 12. Así que veremos a quienes dice, todo ojo le verá, y también los que le traspasaron. O sea que al príncipe de paz lo traspasaron, ¿verdad? Sí, amén. Vaya a Zacarías. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Veremos al varón de guerra y veremos al príncipe de paz. Porque al príncipe de paz dice, lo traspasaron. Entonces, cuando dice todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, está diciendo, todo ojo le verá, incluidos los judíos, que fueron los que le traspasaron. Entonces dice, Zacarías 12, 10. Derramaré sobre la casa de David. ¿Bien? Recuerde, está hablando de la casa de David, porque ellos le traspasaron.
Sí, amén. y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y el varón de guerra dice, y mirarán a mí, Aleluya. a quien traspasaron. Bendito Mire, tu hermano, nombre, Padre. Jehová, el varón de guerra, está hablando y dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Y dice, todo ojo le verá y también los que le traspasaron. Mi pregunta es aquí, ¿quién vendrá? Si el varón de guerra dice que mirarán a mí, a quien traspasaron, ¿quiénes? Todas las tribus de la tierra. ¿Y también quiénes más? Los que le traspasaron. O sea que en ese momento Israel verá al Señor viniendo. Aleluya. Y aquí dice que, por eso le decía yo, veremos al príncipe de paz y también veremos al varón de guerra. Jehová varón de guerra. ¿Por qué? Porque aquí Jehová está diciendo, mirarán a mí, a quien traspasaron. Así está diciendo. Y usted puede volverse al versículo 1 si quiere, para que vea que allí dice, Jehová es el que está hablando. Él lo está diciendo, Jehová varón de guerra es el que está hablando. Sí, amén. Así que veremos el varón de guerra y veremos en ese mismo momento, veremos también al príncipe de paz. ¿A quién traspasaron? Ahora, vamos a regresar a Apocalipsis, capítulo 19. Le dije que íbamos a regresar ahí. ¿Ve que le estoy cumpliendo? ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 19. Dice, vamos al versículo 12. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Por qué? Porque ya no se llamará Jesús allá. Ay, usted puede ir al Apocalipsis, hermano. Ahí no dice que veremos a Jesús. No. Ese es el problema nuestro, hermano. Que nosotros le decía, tenemos mitos y estamos repitiendo lo que la gente dice. Pero cuando usted va a la Biblia, mire, vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, ¿a quién veremos? Al Verbo de Dios. ¿A quién veremos? A la palabra de Dios veremos. Aleluya. La palabra de Dios que tomó forma humana para descender a la tierra, pero que era la misma palabra de Dios con la que hablaba Moisés, con la que hablaba Abraham, con la que hablaba Jacob. Esa misma palabra en Juan 1:1 toma cuerpo humano, desciende a la tierra, baja a la tierra y ahora glorificado veremos la palabra de Dios descendiendo a la tierra. Amén, aleluya. Pero hasta este momento está en el cielo. No ha descendido a la tierra todavía. Usted no sabe que va a descender a la tierra todavía. Así que no dije nada, ¿ok? Usted da cuenta que no dije nada, hermano. Porque luego va a decir, oh, sí va a venir a la tierra. No, espérese hasta que lea la Biblia. Antes, hermano, no diga nada. No confiese lo que la Biblia no dice. Así que siempre asegúrese que la Biblia lo dice. Si no lo dice, no diga nada. No diga nada. Así que dice aquí, primero, versículo 12 dice que tiene un hombre que Solo él conoce. ninguno conocía sino él mismo. Y en el 13 dice, y su nombre es la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Entonces, ¿a quién veremos? A la palabra de Dios, porque si usted va al versículo 11, se dará cuenta que dice, vi el cielo abierto y un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y abajo dice que era la palabra de Dios la que venía montando el caballo blanco. Ahí dice, la palabra de Dios. Quiero irme despacio, hermano, porque quiero que lo entienda, no quiero que se confunda. Así que dice que la palabra de Dios. Ahora,
Vamos al versículo 16. Versículo 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces veremos la palabra de Dios, que es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el Rey de Reyes y el Señor de Señores es la palabra de Dios que descendió a la tierra, y cuando estaba en la tierra le llamamos Jesús. Aleluya. Cuando estaba en la tierra le llamamos Jesús. Pero era la palabra de Dios, que es el mismo, dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que vamos a ver en aquel día. La palabra de Dios descendiendo, y tenía el nombre también, dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, vamos al versículo 14. ¿Ya lo tiene? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mire esto. ¿Por qué? Luego esta pregunta, ¿por qué? Dice, y los ejércitos celestiales, ejércitos, hermano, ejércitos. Aleluya. ¿Por qué traía ejércitos? Era varón de guerra. Eso, porque era varón de guerra. Precioso Dios. Porque era el varón de guerra el que venía. Precioso Dios. A quien veremos en aquel día no va a ser al cordero, veremos al varón de guerra. Santo. A ese es el que veremos descender. Pero vamos a seguir. Ahora, observe esto. ¿Y los ejércitos celestiales? ¿Qué armas traían? Aleluya. Yo le hago la pregunta. Precioso Dios. Los ejércitos celestiales, las únicas armas que traían eran vestidos de lino finísimo. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Armar un ejército con ropa de lino finísimo Santo. para venir a la batalla y para venir a la guerra. Al varón de guerra. Porque a eso venía. Precioso. ¿Verdad que sí? Sin armas. Porque ellos no venían a pelear. Aleluya. Amén. Ellos no venían a pelear. Ellos son parte del ejército de Dios, pero quien iba a pelear era Dios. Es el que siempre ha peleado, hermano. Sí, amén. Es el que siempre se pone al frente. Gracias, Señor amado. Ha peleado desde la antigüedad, sigue peleando con nosotros y no será la excepción en el final de los tiempos. Él seguirá peleando. Por eso el ejército no está armado. Porque es Dios el que va a pelear. Ahora, le digo, tenemos que entender, está hablando de la segunda venida, no del arrebatamiento. Aquí le voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes son ese ejército? Nosotros. ¿Quiénes son? Nosotros. Cualquiera diría, son ángeles. Pero cuando vamos a la Biblia, mire, mejor vamos a la Biblia, hermano. Ahí mismo capítulo 19. ¿Ya lo tiene? ¿O lo espero? Versículo 14 primero. Vamos a leer al revés ahora. Primero el 14 y después el 7. Le dije que me iba a decir que estoy loco. Ok, Apocalipsis 19, 14 dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales con vestidos de lino finísimo le seguían en caballos blancos. Aleluya. ¿Quiénes eran? El ejército de Dios. Ahora, vaya al versículo 7 y el 8. Gracias, Jesús. Gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio Aleluya. Amén, y resplandeciente. Cuando viene el verbo de Dios en su caballo blanco con su ejército no son ángeles. Nosotros, la iglesia, bendito Dios. Es su esposa que ya se ha preparado con lino fino. Allí dice, hermano, miren, lo mismo que dice arriba, lo que dice abajo. Nada más que abajo dice el ejército y arriba dice la esposa. Gracias, Jesús. Allí dice. Precioso Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Poderoso Dios. O sea, es el testimonio de los santos. Por eso el creyente tiene que tener buen testimonio. Cuando el creyente tiene buen testimonio, se está vistiendo de lino fino. Limpiando, amén, amén. Y cuando no tiene buen testimonio, no tiene vestimentas para la boda. No está vestido de boda. Y le van a decir, amigo, ¿quién te dejó entrar? ¿Quién te invitó? ¿Por qué no estás vestido de bodas? Vestirse de bodas, hermano, es guardar el testimonio en esta tierra. Porque aquí lo está diciendo la Biblia. Pero es bueno que el creyente, hermano, escudriñe, apunte y cuando llegue a su casa vuélvalo a escudriñar. Y si algo no está bien, venga conmigo y dígame, hermano, ¿sabe que aquí se equivocó? Y volvemos otra vez a estudiar la palabra de Dios. Y le volvemos a pedir otra vez revelación al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento y comprendamos, tengamos una mejor comprensión de lo que dice la palabra de Dios. Amén, amén. Aquí, hermano, no es el pastor el que enseña. Es el Espíritu Santo el que tiene que enseñar. Amén, amén. Así que, para que no seamos engañados. Entonces vemos claramente aquí que iba el ejército sobre sus caballos blancos, el ejército vestido de lino finísimo y limpio. Y vemos que la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio. Entonces vemos que el ejército es la esposa. El ejército son los santos. Aleluya. Mire, una escritura más. ¿Quién vendrá, dijimos? El verbo. El verbo de Dios, el rey de reyes y señor de señores, el príncipe de paz y el varón de guerra. Ya vimos que prepara su ejército porque es varón de guerra. Sí, amén. Y si todavía usted sigue pensando, no, es que usted lo que quiere decir es otra cosa. Mire, Zacarías capítulo 14. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. El último es Malaquías. Pero vamos a Zacarías capítulo 14. ¿Ya lo tiene? Amén. Y vamos al versículo 3. Después saldrá Jehová Aleluya. y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Santo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte. Escuche lo que está diciendo, ¿eh? Ah, Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. aleluya. Pisada tierra. Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hay quienes creen que va a haber un tremendo temblor que hará que se divida el monte de los olivos. Eso es lo que creen, hermano. No es lo que dice la Biblia, es lo que los teólogos piensan. Así que no meto las manos al fuego por esa información, ¿verdad? Porque es lo que ellos piensan. Y se lo tengo que decir así, es lo que ellos piensan. ¿Ok?
Ahora, vamos a continuar. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y entonces, ¿qué pasará? Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Precioso Dios. ¿Qué estábamos leyendo? Vendrá el Rey de Reyes, Señor de Señores, vendrá en su caballo blanco y su ejército también caballo blanco, y su ejército es la esposa, y aquí dice que vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Hermano, esta es profecía, esta es para tiempos futuros. Sí, amén. Prepárese porque el próximo estudio, ¿sabe cuál va a ser? La estatua de Nabucodonosor. Aleluya. Vamos a estar hablando de qué es eso. Así que dice, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, regresemos a Apocalipsis 19. Básicamente Apocalipsis 19 es nuestra base. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 nos dice, hermano, que el ejército solamente venía vestido con lino fino. Pero, el Rey de Reyes, Señor de Señores, sí venía armado. Aleluya. Ahí dice, vaya al versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Recuerde, aquí ya no dice de su padre, ¿eh? Observe eso. Aquí ya no dice de su padre. Usted cuando va a los evangelios, ahí habla Jesús y habla del Padre. Pero cuando aquí no, ¿por qué? Porque vendrá el mismo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el varón de guerra, vendrá con poder y gran gloria. Así que dice que vendrá con una espada aguda de dos filos. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Este es un versículo ya conocido. Versículo 12. Dice que vendrá con una espada aguda de dos filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es a él con la que va a pelear. El Rey de Reyes y Señor de Señores es el único que va a traer una espada. Y esa va a penetrar. ¿Va a penetrar a quiénes? A sus enemigos. Porque esta batalla está preparada, ¿dónde? Dice que vendrá al Monte de los Olivos. Ahí está preparada la batalla. Ahora, regresemos otra vez. Apocalipsis 19. Ahí si usted pierde esa escritura y le toca volver a buscarla, bueno, ya debería de saber que ahí vamos a estar. Y vamos a ir al versículo 19. Apocalipsis 19. Dice así. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y su ejército.
Mira esto. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, viene a la guerra, hermano. Y allí vendrá, dice, con sus santos. ¿Vendrá con quién? Con la esposa. Sí, amén. Sí, vendrá con su ejército vestido de lino. Con ellos vendrán. Pero ellos no traen armas, porque el único que trae armas es el Señor. Y con la espada de 2 filos es con la que va a pelear. Porque esa espada dice, penetra, dice. Penetra. Así es que dice que ese día será el día de la gran batalla. A la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos los va a reunir, dice, para guerrear. O sea, el varón de guerra estará ahí en ese momento. Amén, amén. Va ahí mismo, Apocalipsis, pero ahora sí el capítulo 16. ¿16? Y vamos a leer nada más 2 escrituras. Primero el versículo 14. Ya casi terminamos. 16, 14. Vamos al 13 para que entienda. Es el contexto del texto. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mira esto. ¿Está ahí conmigo? Ahora, dice que los va a preparar para la batalla final. A la batalla final es la segunda venida. La segunda venida es la batalla final. Y allí vendrán, dice, allí no es el arrebatamiento. Allí el pueblo de Dios ya fue arrebatado. Y ahora viene con el Señor. El pueblo de Dios viene con el Señor, pero quien va a pelear en la batalla final solamente es el Señor. Ahí lo está diciendo. Ahora vamos al versículo 16. Ya leímos el versículo 14. Y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí será, en el monte Megido. Ahí será la batalla final. La segunda venida, recuerde, dice que el Señor vendrá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Así dice ahí. Y vendrá a la batalla final en el día, en la batalla del Armagedón, en el monte Megido. Vendrá, dice, para pelear contra la bestia, el falso profeta, y contra todos sus seguidores. Allí lo está diciendo. A eso vendrá el Señor. Y cuando esto acontezca, hermanos, la iglesia viene con el Señor. Estamos viendo, la iglesia viene con el Señor. El ejército que trae el Señor no son ángeles. Porque para pelear la batalla, Dios no necesita a sus ángeles. Dios es suficiente. Allí dice que vendrá con un ejército vestido de lino fino. Y dice que a su esposa se le ha conseguido vestirse de lino fino. Entonces vemos claramente que para la segunda venida, la iglesia ya ha sido levantada. Ya está allá. Así que se cree, y tengo que decirlo así, hermanos, se cree. Tengo que decirlo así, se cree. ¿Por qué? Porque esto todavía son profecías. Así que no puedo asegurarlo, pero de acuerdo a la Biblia, querrán hacer un tratado de paz de 7 años, dice la Biblia. Pero a los 3 años y medio será quebrado el pacto. Y entonces empezará, ¿qué? La gran tribulación. Ahí será. La gran tribulación será un total de 7 años. Y a partir de allí, una vez más, esto es lo que se cree.
¿Ok? Cuando la Biblia lo dice, hermano, yo lo puedo asegurar. Pero la Biblia sí habla de 3 años y medio en el cual será roto el pacto, ¿verdad? Y de ahí, a partir de allí, viene lo que se llama el milenio, los 1000 años de paz. Y después del milenio y los 1000 años de paz, entonces será la segunda venida del Señor con todos sus santos a la batalla final. Entonces recuerde, para la segunda venida no es el arrebatamiento. Para la segunda venida, de acuerdo a las Escrituras, ya vienen los santos, viene el ejército de lino fino, viene el ejército con él. Pero quien va a pelear es el Señor, porque es el único que tiene arma y la espada aguda de 2 filos, dice, que penetra. Y entonces es allí cuando se destruirá a la bestia, el falso profeta, ya lo leímos también. Ahí será el día en que se destruya la bestia, el falso profeta, y todos sus seguidores también. Y allí, hasta ahí será, hermano, cuando los que logren sobrevivir de la gran tribulación, o los que hayan muerto, allí es donde finalmente podrán ser salvos. Pero no serán muchos, serán pocos. Entonces, casi no me gusta hablar esto porque como que la gente dice, no, pues yo me quedo en la segunda y ya luego soy salvo al final. No será nada fácil. Así que recuerde, el arrebatamiento será primero. Cuando se dé el arrebatamiento, nadie lo verá. Es más, miren, vamos a hacer esto. Vamos a ver las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Ok, en el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida, todo ojo le verá. ¿En qué me baso yo para decir que eso será en la segunda venida? Porque también lo verán los que lo traspasaron.